El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió el pasado 5 de abril romper relaciones diplomáticas con Ecuador, llevando así a un punto sin precedentes a la tensión entre Ecuador y México. Desde los comentarios de López Obrador, pasando por el calificado asalto a la embajada mexicana hasta la amenaza de una demanda internacional, en este video te contaremos 5 claves para entender por qué la relación entre Ecuador y México ha tocado fondo a una escala sin precedentes. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. La tensión entre los dos países no es el resultado de una disputa histórica, sino que empezó a mediados de la primera semana de abril del 2024, cuando Manuel López Obrador, con el objetivo de enviar un mensaje a los medios de comunicación para que asuman su responsabilidad durante la campaña electoral nacional, sugirió que el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su equipo de campaña instrumentalizaron el atentado en contra del candidato Fernando Villavicencio para derrotar a la candidata de izquierda, Luisa González, en las elecciones del 2023. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidad. Esto generó la indignación en el gobierno ecuatoriano, que tras lo dicho por AMLO el pasado 3 de abril, decidió declarar como persona non grata a la embajadora de México en el país, Raquel Cerúrez Meque. Además, el gobierno de Ecuador hizo énfasis en el carácter ofensivo de las declaraciones del presidente mexicano. Pero la situación se agravó aún más cuando en pleno impasse diplomático, militares y policías de Ecuador comenzaron a rodear la Embajada de México en Quito el viernes por la tarde. El gobierno de López Obrador rechazó inmediatamente el incremento de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de su embajada y exigió a Ecuador respetar su soberanía y cumplir con sus obligaciones internacionales. Durante la noche, un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en las instalaciones y capturó al ex vicepresidente Jorge Glass, quien es acusado por el delito de peculado. El jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, Roberto Canseco, se hallaba en la embajada cuando policías ecuatorianos fuertemente armados intentaban trepar las paredes del recinto y aseguró que tuvo que poner su vida en riesgo para impedir la entrada de agentes a la embajada. Ecuador ha defendido su accionar bajo la afirmación de impedir la inminente fuga de un ciudadano que es buscado por la justicia. En un mensaje en la red social X, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó el hecho de violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Minutos después, la canciller mexicana Alicia Bárcena comunicó la ruptura de las relaciones con el gobierno de Quito y advirtió que recurrirán a la Corte Internacional de Justicia para denunciar a Ecuador. Críticas nacionales e internacionales. Y es que la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito despertó una reacción unánime de rechazo por parte de los gobiernos de la región y organizaciones internacionales. Varios mandatarios expresaron que se trata de una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo. El gobierno de Nicaragua no tardó en romper también sus relaciones diplomáticas con Ecuador en solidaridad con México ante los hechos que calificó como insólitos y repudiables. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró alarmado por lo sucedido. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también rechazó las acciones del gobierno ecuatoriano. Asimismo, la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que manifestó su solidaridad con las víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador e instó a las partes a resolver pacíficamente sus diferencias. Pero ¿quién es Jorge Glass, el personaje en medio de toda la tensión? La trayectoria política del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass Espinel, el hombre en el centro de la ruptura de relaciones de México con Quito,
está estrechamente asociada a un nombre, el del expresidente Rafael Correa. Tanto su cercanía con el presidente como su gestión lo fueron llevando a otros cargos públicos relevantes como el Ministerio de Telecomunicaciones. Desde su primer cargo oficial en 2007 como jefe del Fondo de Solidaridad de la primera administración de Correa, Glass inició una carrera meteórica dentro del gobierno y los círculos del exmandatario, que lo llevaron a acompañarlo en la fórmula presidencial en la campaña del 2013, pero también fue con su incursión como vicepresidente de Correa que comenzaron sus problemas con la justicia. Y es que tras 4 años en el cargo, en diciembre del 2017, Glass fue condenado a 8 años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en un caso que golpeó a varios gobiernos en América Latina. En aquel momento, Glass actuaba como vicepresidente de Lenín Moreno, que había sido elegido en mayo de ese año para suceder a Correa. Fue el propio Moreno quien confirmó tras una votación en el Parlamento ecuatoriano en enero del 2018 que Glass ya no ocuparía el cargo de vicepresidente en su gestión. En ese momento, se entregó a las autoridades, pero tras varios fallos judiciales y gracias a un recurso de habeas corpus, Glass consiguió la libertad condicional el 28 de noviembre del 2022, cuando había cumplido la mitad de su condena. Sin embargo, los procesos judiciales continuaron su marcha y el político fue citado por la justicia a finales del 2023 para responder por otro caso de corrupción asociado al manejo de fondos, tras el terremoto que había ocurrido en la provincia de Manabí 7 años antes. Es así que Glass buscó entonces el refugio diplomático en la Embajada de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador demostró que no se quedará de brazos cruzados, pues recientemente anunció que su gobierno presentará su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia tras el allanamiento de la Embajada de México en Quito. La canciller mexicana Alicia Bárcena también exhortó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, durante una reunión extraordinaria, a unirse a la demanda de México contra Ecuador, tras revelar nuevos videos del interior de la sede diplomática sobre el allanamiento. Y es que López Obrador asegura que Ecuador sintió el respaldo de otros gobiernos o de potencias para allanar la embajada de esa manera y pide que la Corte Internacional de Justicia resuelva este caso con contundencia. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.